participación del aspirante para la Asamblea Nacional por el Distrito 3 del Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, nos referimos al abogado Luis Eduardo Franco Mendoza. Bienvenido. Muy buenas tardes al público presente, señor presidente del Colegio de Abogados, distinguidos candidatos a la alta dignidad de asambleísta nacional. Es importante para mí recalcar la labor del gremio del colegio al establecer estos espacios de diálogo democrático que hoy en el Ecuador están muy venido a menos por el mediatismo, por los intereses muy particulares propios del calor político. Sin embargo, el gremio, el Colegio de Abogados, al ser apolítico y al ser un espacio de discusión y de ideas técnicas de nosotros, tiene esta acogida que tanto necesita el pueblo ecuatoriano para conocer a sus candidatos, para informarse y para tener una ciudadanía democrática e informada. Son varios los temas que se han propuesto tocar la tarde de hoy. No creo poder ser capaz de alcanzarlos con mucha minuciosidad como quisiera hacerlo. Sin embargo, me voy a referir a los temas que considero yo serían más importantes. El primer tema de la problemática nacional que consta en la agenda política de todos los movimientos políticos y de todas las entrevistas que ustedes puedan escuchar en comunicación es el tema de la inseguridad. Ahora bien, este es un tema que tiene un espacio muy multicausal que tenemos que abordarlo de manera integral. Es por eso que el Movimiento Revolución Ciudadana está ofertando una propuesta de deuda, de pagar esa deuda económico-social que tiene el gobierno y que ha dejado en indefensión a los ciudadanos del Estado ecuatoriano. ¿Cómo? Hay medidas que se deben de tomar de largo alcance, por ejemplo, la creación de oportunidades, la creación de fuentes de empleo, mejorar la inversión social, estimular a los estudiantes a una cultura de deporte, a una cultura que beneficie las actividades del ocio y que no sean proclives a delinquir con bandas delincuenciales. Sin embargo, también hay medidas que se deben de tomar a corto plazo. Yo particularmente, como candidato a la Asamblea Nacional, estoy promoviendo el diálogo interinstitucional con todas las funciones del Estado, con los colegios de abogados, con la academia, con los criminólogos, con los profesionales competentes de materia de criminalidad, para establecer mesas de diálogo técnicas que suscriban un plan de política criminal que pueda tener resultados visibles a corto y mediano plazo, estableciéndose metas de cuáles son los porcentajes de delincuencia que se quieren reducir, cuáles son los focos territoriales que tenemos que son más importantes reducir, para darle al pueblo ecuatoriano resultados visibles de una política criminal que se construye a nivel estatal y a nivel social. Para eso necesitamos impulsar un diálogo interinstitucional con todas las funciones del Estado y con la sociedad civil para alcanzar estos resultados. Recordemos que el presidente Lasso había dicho públicamente que tenía un plan de seguridad, pero ese plan de seguridad jamás fue comunicado, jamás fue socializado, nunca se comunicaron sus resultados y hoy vemos la ineficacia de estas medidas. Ahora bien, tenemos otros temas muy importantes que también quisiera tocar la tarde-noche de hoy, y es el fortalecimiento a los gremios de profesionales. Miren, la profesión del abogado ha venido siendo muy ultrajada los últimos 5 años. Y es muy visible aquello por cómo está el sistema de infraestructura de la función judicial, el sistema de insumos, de papel, bond, de tóner, de los mecanismos básicos que se tienen para tener una justicia
justicia diáfana, un libre acceso gratuito a la justicia como manda la Constitución del Ecuador, y que hoy por falta de voluntad política y por una serie de políticas neoliberales se ha dejado a un lado a este espacio de deber estatal de cubrir la función judicial con voluntad política y con los instrumentos económicos necesarios. Es importante entender que el Estado de Derecho se asienta por sobre todo en las instituciones, y hay que fortalecer a las instituciones, no disminuirlas. Y una de las formas fácticas de fortalecer a las instituciones es destinar los recursos pertinentes para poder satisfacer esas demandas y las particularidades propias del giro del oficio. No es posible que los abogados no tengamos aire acondicionado en las audiencias. No es posible que tengamos nosotros que citar de manera casi personal a la parte contraria. Es decir, una serie de situaciones que desmerecen la profesión y sobre la cual se necesita voluntad política de destinar todos los recursos a satisfacer y a mejorar, a modernizar el sector de la justicia. Recordemos que la época dorada de la función judicial fue justamente en la época de la Revolución Ciudadana, la creación de la Florida Norte, la repotenciación de la Corte Provincial de Justicia, la repotenciación de los juzgados, el aumento de jueces para la activación y libre acceso a las causas, es decir, una serie de políticas estatales encaminadas a mejorar la función judicial. Todo eso ha sido dejado a un lado y todo esto es lo que queremos recuperar. En materia del fortalecimiento de los gremios profesionales, creería que habría que dialogar a través de mesas técnicas con los organismos competentes, con los gremios justamente, en la capacidad de poder establecer el tema del listado de matriculación público, para ver si quitamos esas competencias del Consejo de la Judicatura y que sean los gremios quienes manejen el listado y que puedan de alguna forma distribuirlo y actualizarlo para que los profesionales del derecho puedan estar autorizados en patrocinar las causas. Esto es importante, compañeros y colegas abogados, porque esto le da prestigio y renombre a nuestra profesión, a nuestro conglomerado, a nuestra capacidad de ser un gremio y a nuestra fortaleza como abogadas y abogados. Otro de los temas que quería tratar es el tema de la Defensoría Pública. Yo coincido con ciertas propuestas de establecer una educación en derechos humanos, una educación en valores, pero también una educación, ¿no?, ciudadana y democrática que le dé mayor realce al patrocinio de las causas en los casos de Defensoría Pública, porque a veces hay esta distinción innoble entre el abogado público y el abogado privado, cuando el acceso a la justicia es de todos y la profesión es una sola, y estas distinciones verdaderamente desmerecen la profesión del abogado. Falta mucho por hacer en este país, hay muchos temas que tratar. Lastimosamente, sin voluntad política, sin capacidad de solventar la deuda social, la deuda de un Estado benefactor que tiene que reactivar la economía, que tiene que hacerse de sus recursos para el beneficio de sus ciudadanos. Es la política que promueve el movimiento de Revolución Ciudadana. Sin ese tipo de políticas vamos a seguir en la inacción, en el desmejoramiento de nuestra función judicial, en tratar de reprocharle a nosotros como abogados la capacidad que tengamos de también manejar nuestro rol en la sociedad, que es un rol muy loable y que es un rol que una sociedad en vías de desarrollo como el Ecuador tiene que tener en cuenta para tener una sociedad cada vez más justa y una sociedad cada vez más democrática. En ese escenario, mi candidatura, yo provengo de la academia esencialmente, y me pareció que es hora de que los académicos, los abogados también, los profesionales del derecho activo que tienen su expertise, participen en política. Por eso yo saludo a mis colegas que también están corriendo por la Asamblea Nacional, porque es hora de elevar el nivel democrático en el país.
Ya no es tiempo de improvisados, es tiempo de que vaya la gente preparada a poder establecer con lineamientos, con firmeza y convicciones y con consistencia ideológica también un programa político democrático e íntegro para todos los ciudadanos. Esta legislatura, estimados colegas, es una legislatura corta. Son 14 meses que tenemos que actuar. Y en esos 14 meses yo considero que para elevar los niveles de legitimidad democrática de la Asamblea Nacional necesitamos establecer parámetros y necesitamos comunicar los resultados de nuestra legislatura en 3, 6, 8 meses. Necesitamos decirle al pueblo ecuatoriano qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son los resultados que vamos nosotros a ir alcanzando. De esta forma mejoraremos la calidad democrática de la Asamblea Nacional y la legitimidad política y también democrática de nuestro país. Por tanto, este 20 de agosto es importantísimo, es un día crucial para nuestras vidas. ¿Es el día del continuismo o es el día de una política alternativa, una política noble que solvente la deuda social y que cambie el estado de cosas que hoy con mucha pena vivimos? Por esta razón, yo quisiera cerrar este diálogo, que seguramente más formalmente va a empezar ahora, una vez que terminemos nuestra ponencia, pidiéndoles el voto el 20 de agosto. Les pido el voto desde lo más profundo de mi corazón para cambiar este país, para tener una asamblea fuerte, en bloque, conjuntamente con nuestra presidenta Luisa Rosales, establecer una política pública que dignifique al pueblo ecuatoriano y juntos alcanzar una sociedad cada vez más equitativa y cada vez más democrática. Muchas gracias por el tiempo.